de que la carga que vamos a aplicar al suelo tiene que ser siempre menor que la carga admisible del suelo, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que ir ampliando el área de nuestra cimentación superficial, en este caso de nuestras zapatas, para que sea siempre la carga que vamos a aplicar al suelo menor que la carga admisible. Entonces llega un momento que vamos a tener que distribuir toda esa carga que estamos aplicando entre todo el área que vamos a construir. Entonces, esa es una losa de cimentación. O sea, distribuimos toda la carga entre todo el área de la cimentación. Y de ahí, de nuestra losa de cimentación, ya va a salir todo lo que son las columnas, ¿no? Entonces, las losas de cimentación son cimentaciones superficiales, son conocidas también como placas de cimentación. Viene a ser una base combinada que puede cubrir todo el área bajo una estructura soportando varias columnas y paredes. Se usa principalmente en los suelos con baja capacidad de carga, o sea, cuando su carga admisible es baja, ¿no es cierto? Las losas o placas de cimentación pueden ser de varios tipos. Y ahí en los apuntes tenemos, el primer tipo es una placa plana, que son aquellas losas que tienen un espesor uniforme. Y vemos el gráfico en planta y corte, cómo son estas losas planas. También tenemos las placas planas con mayor espesor bajo las columnas. O sea, se aumenta el espesor en la zona donde van las columnas, ¿no? Como vemos ahí en los apuntes, en planta y en corte. Luego tenemos las vigas y losas, o sea, las vigas interconectan todas las columnas, lo que se realiza con la intersección de las vigas. O sea, aparte de que hacemos una losa completa, vamos a interconectar con vigas de cimentación debajo de la losa todas nuestras columnas en ambos sentidos, ¿no? Entonces también tenemos las placas planas con pedestal. O sea que para aliviar mejor el esfuerzo de corte, le hacemos un pedestal en las zonas donde van a estar las columnas. Este pedestal es en la parte superior de la losa. Y por último tenemos las losas con muros de sótano. O sea, cuando vamos a construir sótanos también, ustedes saben, hay varios niveles de sótanos, ¿no? Generalmente se utilizan los sótanos como área de parqueo, ¿no? Entonces, dado que existe esa carga, se hace
losas con muros de sótano como parte de la placa, ¿no? En este caso, los muros actúan como refuerzos de la losa. Bien, entonces nosotros tenemos que también calcular cuando hacemos el diseño de las losas o placas de cimentación la capacidad de carga de una cimentación, ¿no? De una malla de cimentación. Entonces, vemos ahí que nos dan una fórmula que ya para nosotros es conocida, de capacidad de carga última bruta de una malla de cimentación, que podemos calcularla con la fórmula que nos dan y que nosotros la conocemos porque es la fórmula de Meyerhof, ¿no es cierto? Entonces, con la misma fórmula de Meyerhof vamos a poder calcular la capacidad última de carga. En esta fórmula, el término B anteriormente lo considerábamos como el ancho de la cimentación, ¿verdad? Ahora, el término B es la dimensión más pequeña de la malla o de la losa, ¿no? Entonces, si tenemos una losa de 10 por 8, por decir, B va a ser 8 metros, ¿no es cierto? Luego nos dice que la capacidad neta de carga última va a ser igual a la carga de falla, va a ser igual a la carga de falla menos la carga aplicada al suelo, ¿no? O la presión que se aplica al suelo, que es Q. Entonces, ya sabemos que Q es peso específico por el nivel de desplante, ¿no? Nos dice asimismo que el factor de seguridad que ya conocemos, ¿qué es un factor de seguridad? Nos dicen que el factor de seguridad no debe ser inferior a 3. Cuando hacíamos las cimentaciones superficiales de Zapata, si bien es cierto que el reglamento nacional de edificaciones nos decía que el factor de seguridad es de 3, pero habíamos visto que cuando se conocía muy bien el suelo, este factor de seguridad lo podíamos reducir hasta 2, ¿no? En cambio, acá en las placas son muy estrictos y nos dicen que no puede ser menos de 3 el factor de seguridad. Y nos dan también una fórmula, para calcular la capacidad última de carga o carga de falla para las arcillas saturadas, ¿no? Donde el ángulo de fricción interna es igual a 0. Entonces, solamente tenemos el factor del primer término de la ecuación de Meyerhof más la presión que se aplica al suelo. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Dice, determine la capacidad última de carga neta de una losa de cimentación que mide
12 metros por 8 metros sobre una arcilla saturada con una cohesión igual a 8.157,60 kilogramos por metro cuadrado. Un ángulo de fricción igual a 0 y un nivel de desplante o nivel de cimentación de 2 metros. Entonces voy a colocar la cámara para que podamos resolver este ejercicio. Hoy.
Bien, entonces nos piden que determinemos la capacidad última de carga neta de una losa de cimentación, ¿no? Bien, entonces, como quiera que el ángulo de fricción interno es 0, ¿no es cierto? Vamos a tener la fórmula entonces los factores de capacidad de carga NC, NQ y N gamma los tomo de mi tabla, ¿se acuerdan? En cimentaciones 1, de la tabla de factores de capacidad de carga para Meyerhof. Entonces voy a tener que para un ángulo de fricción interna de 0, ¿cuánto sería NC? ¿Alguien de ustedes tiene por ahí su tabla? NC, NQ y N gamma. ¿Alguien tiene su tabla?